eso me facilita mucho a mí el trabajo como presentadora de Renga Talks. Bueno, entonces voy a hablar de Juan Carlos Mejía Villa. eh, en este momento es el CEO y el máximo responsable de la operación en Colombia de ISO Colombia. Es ingeniero industrial con estudios de posgrado en finanzas y alta gerencia. Su experiencia de más de 20 años se ha enmarcado en el desarrollo de proyectos de experiencia de clientes, operación de canales de atención y comerciales, programas de gestión humana y de aseguramiento de la calidad, encargos a nivel directivo en compañías como Conalvidrios, Americatel, Avantel, Telefónica Atento, Telmex, y desde hace 10 años se encuentra trabajando con el grupo ISO. Actualmente, entonces, como CEO de ISO Colombia, lidera proyectos estratégicos en modelos de relacionamiento con clientes, experiencia multicanal y programas de transformación en organizaciones a nivel nacional y regional basados en la metodología CEM, Customer Experience Management. Ha desarrollado proyectos tanto en Colombia como en la región en empresas como Sura, Liberty Seguros, Seguros Bolívar, Credibanco, Banco de Bogotá, Banco Popular, Avianca, Viva Air, Home Center y muchísimas compañías más. Juan Carlos escribe múltiples artículos, o sea que también lo podemos seguir en medios de comunicación a nivel de temas económicos y empresariales sobre la experiencia de usuario y tiene un blog en el periódico El Tiempo que se llama Lecciones de Servicio al Cliente y el blog de ISO, la compañía para la cual trabaja, y además es conferencista en diferentes eventos a nivel nacional e internacional. Nada, pues yo creo que tenemos una hoja de vida muy amplia, una experiencia maravillosa y estamos felices que Juan Carlos haya podido sacar un espacio en su agenda para acompañarnos aquí en Renga Talks y compartir su experiencia y sobre todo invitarnos a, a todos eh, a entender de una manera mucho más efectiva la importancia que significa tener buenas relaciones, establecer relaciones de valor con los clientes. Entonces, Juan Carlos, el auditorio es tuyo. Bienvenido. Cuéntanos, como en primera instancia, yo creo que, ¿qué es experiencia de cliente? Como para que arranquemos por ese concepto, que no tengamos imaginación o ideas, digamos, que no son de lo que es una real experiencia de cliente. Perfecto, bueno, María Paulina, muy buenos días a todos los que ya están conectados. Muchas gracias de antemano por la oportunidad y qué bueno poder compartir con ustedes sobre estos temas. Digamos que para dar inicio a la conversación, lo que podemos decir de experiencia de cliente básicamente es una estrategia de negocio. Antes que nada, lo que busca es que a través de estas iniciativas, metodologías, las compañías logren diferenciación. Hoy en día, como todos lo sabemos, en un mercado de altísima competitividad, diferenciarnos es muy complejo. Básicamente, cuando hablamos de experiencia de cliente, estamos hablando de tres elementos que tienen que ver con la marca, con el producto, con las interacciones. Y marca eventualmente tenemos o no tenemos mucha. El producto, diferenciarnos en producto es muy difícil, por eso termina la competencia en términos de precio, pero en términos de experiencia, la manera como yo atiendo a mis clientes, cómo me relaciono, pues definitivamente sí tiende a ser la clave. Por eso cuando hablamos de experiencia de cliente estamos hablando de aquellas vivencias que tienen los clientes al relacionarse con una compañía o una marca, en la medida en que vive esas distintas interacciones, entendiendo interacciones como cualquier tipo de contacto que tiene el cliente con la compañía o con la organización. Entonces, lo que buscamos es entender muy bien el cliente y a partir de ese cliente buscar un modelo de relación de forma tal que tenga un impacto en la fidelización y por lo tanto en los resultados de negocio. Ese es como el concepto en términos generales. Por eso hoy en día las grandes organizaciones a nivel mundial prácticamente hablan de dos cosas: transformación digital y customer experience. Son las dos grandes acciones o iniciativas o estrategias en las que están trabajando las empresas, que de hecho cada vez más se entiende que son finalmente la misma. Y esa es básicamente la razón. La razón es que las organizaciones están entendiendo algo que es muy natural y lógico, y es que si sorprendemos a los clientes, pues definitivamente vamos a garantizar la sostenibilidad de las compañías. Ahí hay una cosa que yo creo que es bien importante también, que es romper como ciertos mitos, no sé, Juan, desde tu experiencia, y es pensar que el tema de experiencia de cliente está solamente determinado para el área de marketing o para el área comercial o los vendedores.
¿Qué nos puedes decir al respecto de eso? La experiencia es definitivamente un modelo de gestión completa de toda la organización. Es decir, hay personas que están enfrente a los clientes. Nosotros en nuestro análisis lo llamamos los que crean la experiencia. Ujú, Entonces, el vendedor, la persona del counter, la persona de un contact center, las personas de servicio al cliente, ellos son los que la crean porque son los que representan la compañía, los que los clientes vemos y decimos, este señor es la empresa. Pero gran parte de la experiencia está dada también por lo que sucede atrás, por lo que llamamos los habilitadores. Entonces, en gran medida, muchos de los malos servicios a los que nosotros nos vemos enfrentados en el día a día, pues no dependen del muchacho que te contestó en el contact center, no ujú. dependen del asesor que fuiste a una oficina, dependen de una cantidad de procesos o políticas o definiciones que hay atrás que hacen que la experiencia sea negativa. Por lo tanto, cuando hablamos de experiencia del cliente, estamos hablando de todos los componentes de la organización, los responsables de los temas jurídicos, que las plataformas y las tecnologías y los sistemas estén operando de manera correcta, que el producto preste su servicio de manera adecuada, que Ujú. tengamos una comunicación y una marca potente que nos posicione. Entonces, definitivamente, y ese es tal vez uno de los grandes retos, es que las compañías entiendan que todo el mundo hace parte de la organización, de la experiencia. Todos somos parte de la experiencia y por eso se habla de las famosas compañías Customer Center. Y es que todo el centro del negocio es el cliente y es el fin último por el cual todos estamos trabajando. Y en términos organizacionales, cuando yo pienso como empresa en establecer este tipo de cultura o este tipo de modelo de negocio orientado hacia el cliente, ¿cómo hago para, digamos, tener que la responsabilidad no esté tan dispersa como entre tantas cabezas, sino que haya una sola cabeza que digamos que la administre, que la lidere, que la oriente y que pueda hacer medición? ¿Eso cómo funciona, digamos, desde la experiencia que ustedes tienen? Vale. Pues mira, María Paulina, que hace unos 6 7 8 años, básicamente las empresas un poquito más evolucionadas lo que tenían era un gerente, un jefe, un director de servicio al cliente. Ujú, Eso era lo máximo, digamos, que había. Hoy en día esto se ha desarrollado tanto que en muchas organizaciones hoy en día tienen gerentes, directores de experiencia de cliente, incluso grandes organizaciones tienen vicepresidentes de experiencia de cliente, es decir, ya hay una cabeza importante que conduce todas las políticas, toda la estrategia con respecto a esa orientación que la organización debe tener de manera potente frente al cliente. Entonces, aunque es una responsabilidad de todos, pues claramente el señor financiero es experto en finanzas, el señor de sistemas es experto en sistemas, pero alguien debe conducir y dirigir esa orientación. Y para ello, pues algo que se vuelve clave y crítico es todo lo que tiene que ver con escucha al cliente, es decir, ser muy potentes en la captura de ese feedback para saber qué están diciendo, qué están opinando, por qué, para qué piensan, qué dicen, que de hecho, aunque suena tan sencillo, muchas organizaciones finalmente adolecen de esa capacidad. Es decir, tenemos un sesgo natural de ver las cosas como para nosotros que somos expertos en nuestro negocio las consideramos, de ujú, gestionar las compañías de adentro hacia afuera y total. terminan los clientes adaptándose a la compañía y pues definitivamente en este mundo tan competido, como lo decíamos anteriormente, pues no tiene mucho sentido porque lo que queremos es trabajar con compañías que sean diferentes. Claro, y en esa perspectiva, digamos, creo que también entonces el rol ha cambiado y el tema del tipo de profesional que puede ejercer ese cargo no es la persona que pensábamos hace un tiempo que era la que poníamos a liderar los procesos de servicio al cliente. ¿Qué han encontrado ustedes, digamos, que la organización no se equivoque en a quién entregarle esa responsabilidad de la experiencia de cliente? De acuerdo, pues mira que ahí hay todo tipo de experiencias. Digamos que aquellas personas que venían de las áreas tipo calidad, digamos que la Ujú, diferencia de Customer Experience a la calidad tradicional es que la calidad tradicional hablaba mucho de la mejora continua. Es decir, de ujú, todos los días vamos a hacer una cosita un poquito mejor y trabajaba mucho incluso sobre los promedios y sobre las medias. Cuando hablamos de experiencia de cliente estamos hablando de innovación, estamos hablando de cómo doy saltos fuertes para ser mucho más potente porque hoy por hoy la mejora continua se llega a quedar corta por la velocidad tan alta a la que van los negocios. Entonces, si definitivamente no involucro innovación,
pues es complejo. En ese orden de ideas, digamos que hay todo tipo de profesionales. Originalmente era muy natural ver personas que venían de las áreas de procesos, de las áreas de calidad, de estos ISO 9000, de todas estas Ujú. que viene muy bien porque es importante, pero claramente aquí requiere otro tipo de competencias. Competencias un poquito de liderazgo, porque al final es un promotor dentro de las organizaciones, moviendo este tema, inspirando a los demás, sumándole a algunas metodologías y técnicas, pues que eso sí lo podemos aprender. Sí. Entonces, las personas de marketing, cuando entienden el concepto de la potencia que tiene el Customer Experience, pues definitivamente se vuelve muy, muy interesante porque le da dientes. Es decir, hay veces el marketing se queda un poquito arriba, se Ujú. queda muy en la estrategia, pero si la estrategia no baja la interacción, pues definitivamente no lo vemos. Y nosotros como clientes en nuestro día a día lo que percibimos son interacciones, que es cómo me atienden al contact center. Yo no sé si ustedes se fueron a Cartagena a hacer su planeación corporativa, pero a mí me siguen atendiendo igual. Y No finalmente yo pasa como nada. cliente es como percibo la experiencia. Por eso es que cuando les digo a todos, piensen en sus bancos, piensen en su aseguradora, piensen en este tipo de la empresa de telecomunicaciones. Yo digo, venga, en términos generales a mí me siguen atendiendo como me atendían hace 2, 3 años. Yo no Ujú. percibo una mejora. Y ahí es donde es la diferencia de cómo esa estrategia debe bajar a la interacción, porque la interacción es la realidad para los clientes. Una pregunta que a mí me llega en este momento es, llegamos a una empresa, la empresa empieza a ver que sus resultados no están dando y me imagino que el primer síntoma para pensar en experiencia de cliente es que las ventas no están cumpliendo con lo estipulado y decir, bueno, algo nos está pasando. En lo que ustedes han trabajado con las organizaciones que han sido sus clientes, que han pasado a través, digamos, del acompañamiento desde ISO, ¿qué pasa? Eh, ¿O cuál es, digamos, la principal barrera con la que ustedes se encuentran para que todo este modelo se pueda implementar? Mira, pues definitivamente como todo este tipo de estrategias, pues es el convencimiento de las personas de la importancia de la experiencia del cliente. Al principio hay veces convencerlos no es tan sencillo, es mucho más fácil cuando el director, el jefe, el dueño, el gerente Ok. general está convencido, lo cual afortunadamente hoy está mucho más expandido en el mundo empresarial, ese convencimiento de que eso pues es una realidad, que no podemos tener una compañía que no esté girando alrededor de los clientes. Pero cuando no lo es así, normalmente siempre hay una lucha frente al tema de la eficiencia. Hay una idea errónea de pensar que la experiencia del cliente va en contra de la eficiencia de la compañía, que atender a los clientes bien es costoso, cuando es Ujú. exactamente lo contrario. Las compañías que trabajan en experiencia de cliente de manera correcta son más eficientes, son más rentables y venden más. En Estados Unidos, que todos sabemos que las métricas y los datos son abiertos, en la misma categoría de compañías, la misma industria, aquellas compañías que tienen indicadores de experiencia más altos son más rentables. ¿Por qué? Porque al final nosotros como clientes queremos que nos atiendan fácil, rápido, que nos solucionen. Y cuando nosotros como clientes estamos contentos, pues estamos más dispuestos a comprarle más a la misma compañía. Es algo, insisto, que cuando lo vemos decimos, oiga, pero el agua moja. Sí, pero porque es tan difícil que las compañías lo entiendan. Todos creo que nos estrellas y ahorita con toda esta situación sí que lo vemos en redes sociales Total. quejándonos de por qué esta compañía atiende a estas personas así. También vemos otros que lo están haciendo muy bien y definitivamente nos están ganando la fidelidad. Entonces, lo que siempre hemos hablado de toda la vida y es más fácil venderle a un cliente actual que conseguir un cliente nuevo. Venga, pero si eso es así, pues tenemos que hacer que ese cliente actual pues, se mantenga con nosotros de una manera que esté mucho más cercana. A mí me gusta, María Paulina, hacer una comparación con la relación de pareja. Sí, cuenta, Mira que cuenta. esto es igualito que con la relación de pareja. Cuando a mí en la compañía me gusta una chica, una niña, pues uno cómo hace, pues empieza a invertir. Claro. Entonces, ven, vamos a cine, tomémonos un café, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Y cuando ya son pareja y va pasando el tiempo, pero ya no me sacas ni a la esquina, ya no volvimos a salir, ya no vamos a cine juntos, ahora toca hacer Total, los domingos almuerzo en la casa, dejamos de invertir. Pero el total. día que te votan y María Paulina le dice al marido, al novio, chao, hasta aquí llegamos, ¿qué pasa ese día? Otra vez empezamos a reinvertir.
Entonces los mariachis, las flores, los chocolates, exactamente esa relación de pareja es lo que sucede con las compañías. Invertimos unas Buenísimo. cantidades astronómicas de dinero para captar nuevos clientes en publicidad, en fuerzas comerciales, en alianzas, en distribuidores, y cuando los clientes ya están adentro, no invertimos en ellos. Eso sí, el día que tú llamas a decir qué pena, me retiro, Mm, ahí sí te dice, no, un momento, te voy a dar el paquete HBO, ya no total, pagas 20 megas, ahora te voy a subir a 40 megas y pagabas 120.000 y ahorita 80.000. ¿Cuál es tu sentimiento? Diga, pero me estaban robando. Entonces, total. lo que estamos invitando a las compañías es decir, venga, yo creo que hay que hacer un cambio grande de chip, sobre todo en estos momentos donde lograr la fidelización de nuestros clientes es tan importante, porque lo único que nos puede sacar adelante estas situaciones es que los clientes nos quieran y que en el momento en que tengan más recursos, pues se acuerden de nosotros de una manera positiva. No, y en eso me parece súper clave porque creo que muchas veces en esa reconquista del cliente sentimos que nos entregan cosas que no necesitamos. Y ahí creo que hay un desperdicio de recursos y de capacidades de la empresa en el mercado. O sea, yo no necesito sino 80 megas, ¿para qué me va a dar 120 si no las voy a usar? De, Entonces, de creo que acuerdo. también hay un exceso que genera como una sobreabundancia donde yo empiezo a sentir que estoy hastiado con la compañía y creo que en muchos casos ni siquiera me reconquista, sino que me repele. O sea, empieza por De re acuerdo. también, pero corro. Digo, no, 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 venga, pues sí, me estaban robando porque mira que por la misma plata todo lo que me pueden dar, pero además de eso, ¿yo qué voy a hacer con todo eso? Entonces, aquí, digamos, y ahora que estás tocando el tema digamos, de este reto en el que nos encontramos todos en esta situación tan diferente a lo que era normal para todas las empresas, ¿qué has encontrado, qué han encontrado ustedes, digamos, como oportunidades para que las empresas potencien esa experiencia de servicio, digamos, de atención y de acompañamiento al cliente? Mira, yo creo que en este momento donde todos tenemos como tantos retos, pues definitivamente, digamos, lo primero que nosotros tenemos que entender es que hay unos cambios importantes en términos del comportamiento del consumidor. O sea, las personas, todos nosotros al llevar tanto tiempo en nuestros hogares, pues definitivamente estamos cambiando la manera como nos relacionamos con las compañías, con las marcas y en general con nuestro entorno. Nuestro estilo de vida está cambiando. Ahorita estamos hablando mucho de entrar a un estilo de vida virtual. Es decir, mira lo que estamos haciendo acá. Tú estás en Manizales, yo estoy en Bogotá y ¿Verdad? seguramente hay gente conectada de distintos sitios y definitivamente esto lo estamos logrando y cada vez estamos utilizando mucho más el Internet para muchísimos más fines de lo que lo hacíamos antes. Eso asociado a otros tipos de comportamientos, a las personas estar mucho más en casa, a estar todo el tema del trabajo, el home office, pues que claramente ha sufrido unos cambios importantes, el recogernos dentro de nuestros hogares, lo cual nos ha hecho repensar muchas cosas, nunca más. Yo creo que en la historia vamos a convivir tanto tiempo con nuestras familias Total. y eso hay que entender que finalmente está dejando una huella en el cerebro de las personas. Ahí hay todo un debate de decir, no, esto cuando se normalice a todo el mundo se le van a olvidar. Yo creo que no, esto va a cambiar mucho la manera de nosotros pensar, de vivir, de relacionarlos, y ahí es donde viene un poquito el reto, y es decir, venga, nosotros en nuestro negocio, en nuestra compañía, en nuestra empresa, cómo nos estamos alineando a esos nuevos comportamientos de consumo, de acuerdo a esos nuevos patrones que los clientes están viviendo. Si tiene un estilo de vida mucho más virtual, pues yo como me asocio a eso. Si se ha potencializado el estudio en línea, pues claramente cómo hay productos y servicios acá. Si la gente está pensando mucho más en su bienestar físico y de salud, porque a eso nos ha llevado estar expuestos a esta pandemia. Creo que ahora todos estamos comiendo más sano, haciendo ejercicio, somos más conscientes y Total. vuelvo y lo digo, no es un día ni 2 semanas, sino que vamos a durar meses así. Eso está dejando una huella y yo creo que ahí es que hay que alinearnos y decir, desde el punto de vista de producto, qué tipos de productos o servicios se alinean más a ese nuevo estilo de comportamiento de los clientes. Desde el punto de vista de relacionamiento, pues tengo que estar más cercano. Las compañías que les va a ir mejor cuando termine esto es aquellas que están generando un relacionamiento mucho más cercano con sus clientes y tienen un vínculo emocional diferente. Tenemos que buscar la manera de generar vínculos emocionales con nuestros clientes. Bueno, y en esa línea, digamos, de generar esos vínculos, esas relaciones, muchas compañías o empresas pueden preguntarse, venga, yo creo que lo estoy haciendo bien, pero no sé
cómo lo podría hacer mejor. ¿Cuáles podrían ser como unos tips o unas claves? Obviamente eso, cada sector tiene unas características y unas condiciones muy particulares de relacionamiento, como las personas y las relaciones de las personas. Pero ¿cuáles podrían ser como unos elementos claves que una organización pueda entender que sí está caminando hacia la dirección de una orientación centrada al cliente en su organización? Mira, María Paulina, como te venía diciendo, uno de los aspectos que es claves es tener algún tipo de feedback de parte del cliente, es decir, capturar un poquito mediante, así sea modelos muy sencillos, qué opinan. Entonces, si tú tienes algún tipo de métrica que te permita saber cuál es tu indicador de satisfacción, pues es bienvenido. Tan sofisticado como algunas organizaciones lo tienen, que invierten miles de millones para hacerlo, o tan sencillo como poder estar capturando y escuchando mucho para saber cómo lo estoy haciendo. Y el otro definitivamente son los resultados mismos de negocio. Es decir, nosotros en nuestros modelos logramos alinear la experiencia con lo que llamamos los economics. Y los economics no son tan complejos. Es, por ejemplo, los indicadores de recompra. Ujú. Si yo estoy brindando una buena experiencia, supondría que más clientes me compran nuevamente, que permanecen más tiempo conmigo. Y el hecho de que un cliente esté más tiempo conmigo, pues obviamente significa más ingresos, que estén dispuestos a pagar un poco más por nuestro servicio. Es decir, si yo estoy compitiendo en precio, y es válido competir en precio, hay compañías que su estrategia es competir en precio. O sea, Home Center dice más barato imposible, y esa es su estrategia. Pero es una estrategia que hay que abordarla muy fuerte, o sea, toca tener mucho músculo para ser capaces de competir así. Y ese es su propuesta de valor. Pero sabemos que estar en ese juego, competir por precio, es muy, muy difícil. Por lo tanto, creemos que es mejor al producto o servicio que tengamos añadirle una capa de experiencia, lo cual hace que esos indicadores de negocios, como recompra, precio premium, de lo que un cliente consume, me consuma más a mí que a mi competencia, que esos son indicadores que son bien interesantes. Eso te ayuda a empezar a correlacionar que esa experiencia digamos, evolucionando de forma positiva. Y hablemos de la estructura de la organización, porque pues digamos, uno dice, buenísimo estar en ese foco, maravilloso llevar la estrategia a ese nivel, pero ¿qué necesito como organización para hacerlo? Mira, básicamente y en primera instancia lo que necesito es las ganas de hacerlo, del Ok. convencimiento de que esto es muy, muy importante. A mí me gusta poner siempre como ejemplo una compañía muy grande a nivel mundial que se llama United Health. United Health es una de las 100 empresas más grandes de los Estados Unidos, tiene 280 millones de clientes en el Mm. mundo, está en más de 86 países, y su CEO o presidenta, que es una de las mujeres más poderosas del mundo, es una presidenta, es mujer, el indicador número uno de esa compañía es el NPS, que es el indicador neto de recomendación, no importa, es un indicador de experiencia. Mm. Y ella dice, más importante que los indicadores financieros de la compañía, que los indicadores de cartera, que los Mm. indicadores de ventas, es el índice de recomendación de los clientes. Porque si los clientes nos recomiendan, yo sé que la compañía le va a ir bien, vamos a vender, vamos a ser rentables, pero si los clientes no te recomiendan, no están satisfechos, no están contentos, pues el futuro de la compañía va a estar altamente comprometido. Entonces, cuando yo escucho ese tipo de mensajes de una compañía tan gigante, ellos son los dueños, por ejemplo, de Colmedic en Colombia y de varias clínicas, eh, entre otras, pues uno dice, hay un convencimiento importante, y si tú ves muchos ejemplos de los principales ejecutivos a nivel global de las grandes organizaciones, pues son personas que están altamente centradas en los clientes. Es decir, que a partir de los clientes han construido la compañía, han evolucionado en sus productos y han llegado a ser lo que son. Entonces yo creo que lo primero es ese convencimiento genuino de la importancia que tienen los clientes, y que a partir del cliente yo construyo la compañía. Y es un modelo de negocio que seguramente le trae muy buenos frutos a las organizaciones, y de hecho yo lo veo en el día a día. Vale, le vamos a dar la palabra a Juan Arbeláez, que nos levantó la mano, para que participe si tiene una pregunta. Juan, ¿puedes abrir tu micrófono?
Buenos días, muchas gracias. Muy Bueno, buenos días. Quisiera hacerle la misma pregunta que le hizo, que la última pregunta que le hicieron, pero a partir de la persona como tal. Lo anterior, pues el empleado, del colaborador en la por lo empresa. anterior, por los colaboradores, sí. Lo anterior debido a la burocracia de una empresa certificada que tiene que llenar no sé cuántos procedimientos y documentos. ¿Qué Sí, puede hacer Listo, la Juan. persona como tal? mira, ahí vienen varias reflexiones, Juan, que vienen muy bien al punto. Claramente, esto es una estrategia y más importante que las estrategias son las personas que la ejecutan. Y las personas que la ejecutan son los colaboradores. Por lo tanto, alineado a esa experiencia de los clientes, hay que evaluar la experiencia del colaborador o del empleado. Es muy difícil dar algo que tú no recibes. Es decir, yo no le puedo exigir a las personas, no, ustedes tienen que sonreír, dan un excelente servicio, pero por detrás el señor está totalmente incómodo, insatisfecho con su compañía. Y ahí tenemos otra paradoja muy complicada. Cuando nosotros miramos los índices de satisfacción de los empleados con las compañías, normalmente, ¿quiénes son los que están más contentos? Los que tienen posiciones directivas más altas. ¿Y quiénes son los que están más insatisfechos? Los que tienen posiciones más bajitas en la organización. ¿Y quiénes son los que atienden a los clientes? Los que tienen las posiciones más bajitas. El vendedor, el señor del call center, el señor asesor de tienda. Entonces, venga, si la gente está muy insatisfecha, ¿cómo le estamos pidiendo que preste un buen servicio? Es muy complicado. Por lo tanto, se vuelve crítico alinear esas dos cosas. Es decir, la experiencia del empleado y la experiencia del cliente están 100% amarradas. Es más, si tú inviertes mucho en la experiencia del empleado, casi que de manera natural, unos empleados felices pueden llegar a tener clientes felices. Pueden llegar. No necesariamente siempre es así. Cuando vemos esta revista Great Place to Work, vemos que los publican las principales compañías, las más felices de Colombia. Y cuando ustedes abran o los invito a que la lean, ustedes dicen, oye, ¿esa empresa cómo está ahí si el servicio es tan malo? Pues que estén allá adentro felices, abrazados, espectacular, pero si eso no se traduce en satisfacción a los clientes, no tiene sentido. El propósito último de esa felicidad interna, pues es que los clientes así mismo lo sean. Eso por un lado. Y por el otro lado, es que muchas veces, insisto, la experiencia no depende de quien te atiende, depende de muchas cosas, burocracia, procesos que no están alineados a esa experiencia. Entonces, sí, el señor puede decirte la respuesta porque él no puede darte otra solución. Nosotros los que gestionamos las empresas tenemos que asegurar que todos los elementos, herramientas, políticas, recursos, procesos están alineados a la experiencia y están alineados a que las cosas sean fáciles y sencillas. Entonces, la pregunta aquí del millón es, ¿qué tan fácil y sencillo es interactuar con tu compañía? Diga, no es tan fácil, entonces la experiencia no es positiva. Ahora, que sea fácil y sencillo no necesariamente es todo, porque aparte de hacerlo sencillo y fácil, tengo que generar algún vínculo, ir algo más allá para que el cliente tenga un recuerdo muy positivo mío. Entonces, aquí estamos conjugando dos cosas. La experiencia del cliente, pero desde adentro, todos mis colaboradores, desde una empresa que tiene 2, 3 empleados, tienen que estar altamente comprometidos, hasta una empresa que tenga 16,000 o 20,000 con las que hemos trabajado, lo cual obviamente hace que esta labor sea mucho más difícil para ir llevando. Entonces, mucho del tema al final tiene que ver con generar esa cultura alrededor de la importancia del cliente. No, y mira, bien interesante lo que tú traes ahí a colación en lo último que dices, y es, no importa si tengo 3 empleados o si tengo 10,000 empleados. Y eso, digamos, creo que es algo que muchas veces se siente en las pequeñas empresas que ese tema no es con ellos. Como yo soy tan chiquito, entonces yo no tengo que generar experiencia de consumo. ¿Qué le dirías tú a esas empresas pequeñas o esas empresas que están naciendo, a quienes tienen la idea de un proceso, de un nuevo negocio? ¿Cómo pararse y cómo pensar en eso desde el momento en que están iniciando o desde el momento en que están mucho más pequeños? Mira, desde que la compañía nace, debe nacer centrada en el cliente. Digamos que cuando uno mira los ejemplos de las compañías exitosas o líderes en temas de experiencia, normalmente cita
ejemplos de compañías muy recientes. Entonces tú dices, hablas de Tesla, hablas de Amazon, hablas de Netflix, que desde su primer concepción ya están altamente centradas en el cliente. ¿Por qué? Porque hablas de Zappos, de todas estas compañías referentes, pero en gran medida es ¿por qué? Porque nacieron así, porque entendieron que su modelo de negocio giraba alrededor de la experiencia y satisfacción del cliente. Pero aquellas compañías que llevan mucho más tiempo, y he tenido el caso de un presidente de un banco que dice, bueno, usted me da ejemplos muy bonitos, pero deme ejemplos de empresas de 120 años que se han podido reconvertir. Entonces aquí el mensaje para todos aquellos que son emprendedores o que ya tienen un negocio es, venga, desde el primer momento obsesiónese, una obsesión por la experiencia del cliente, por generar ese vínculo emocional, por ser diferente. O sea, la diferenciación es la gran estrategia. Y ser diferente hoy en día es muy difícil. Busca en Google cualquier idea de negocio, a ver cuántas te salen. ¿Por qué te van a comprar a ti y no al otro? ¿Por precio? Pero si entras en esa guerra, pues es dificilísimo. Pero yo sí puedo tener una capa diferente, relacionarme distinto, sorprender al cliente, ser proactivo, ser resolutivo, apoyarlo en los momentos en que hay que apoyarlos. Entonces, desde ese punto de vista, esa cercanía que tenemos que generar con el cliente, ese entendimiento profundo de qué necesita y qué quiere, se vuelve crítico dentro de esas personas que estamos o ya tienen un modelo de negocio que están arrancando. Me parece que desde el primer momento tener ese chip aquí en el cerebro, el gestor o esos primeros colaboradores se vuelve clave. Y Juan, una pregunta, todo eso, digamos, lo vemos en compañías de muchas latitudes. ¿Cómo está Latinoamérica y cómo está Colombia en términos de experiencia de cliente? Toma agüita antes de que me contestes. Mira, yo creo que de hecho Colombia en la región es de los países con mayor nivel de evolución. Nosotros en ISO estamos en 18 países, 13 en Europa y el resto, digamos, a este lado. Y yo te podría decir que Colombia es uno de los países más competitivos en experiencia de cliente. Es decir, es donde tal vez en esta zona un Chile también ha tenido un desarrollo interesante, de pronto una Argentina, pero claramente nosotros, de hecho, de manera natural, tenemos un mejor nivel de servicio, un mejor concepto de prestar el servicio de forma natural como país. Pero sí hay una evolución importante, hay grandes compañías haciendo esfuerzos muy relevantes. En el mundo, por ejemplo, asegurador, hay muchos esfuerzos, un Sura, un Seguros Bolívar, un Liberty, un Allianz, son compañías que están preocupándose cada vez por buscar maneras de reconvertirse y de alinearse cada vez más a la experiencia del cliente. Las aerolíneas están haciendo esfuerzos importantes, pues con todo lo que eso lleva y pues en esta situación que es tan crítica. El mundo retail también está trabajando en ello para estar como mucho más alineados. Yo te diría, nosotros cuando empezamos a hablar de este tema hace ya 12 años acá en Colombia, pues de Customer Experience, la gente nos decía eso qué es, qué cosa tan rara, y ahora hay cuanta cosa de Customer Experience porque las organizaciones lo entendieron. Entonces yo te diría que hay un nivel de evolución importante, compañías destacadas, pues te puedo decir en seguros es un Sura, Sí. un Seguros Bolívar, en banca, la compañía número uno en experiencia de cliente en banca es el Banco Caja Social, un Bancolombia y un Davivienda también tienen niveles muy altos de satisfacción que son importantes ahí. En el mundo, digamos, de los servicios públicos que son difíciles, Mm. EPM hace cosas muy interesantes. Hay compañías industriales que están trabajando en esto, que uno dice, oiga, pero en el B2B también tiene sentido, sí. Un Argos, por ejemplo, trabaja fuertemente en Customer Experience. Essentia, que es el propileno, que es la materia prima del plástico, que uno dice, sí, esas compañías están entendiendo que sobrevivir solamente con el producto, pues definitivamente es complicado. Entonces sí hay muchos ejemplos de compañías que están haciendo cosas, que algunos lo logran, hay veces no, hay veces se devuelven. Hay industrias que son más complejas que otros, sobre todo aquellas que tienen grandes volúmenes de clientes. El mundo de telecomunicaciones es difícil.
aunque están trabajando en tratar de hacerlo cada vez mejor. Y en ese sentido, ¿cuál sería como, digamos, la contraposición? ¿Qué sectores sientes tú desde tu perspectiva que están, digamos, rezagados en términos de customer experience? Mira, yo creo que yo creo que la parte de manufactura, que siendo un negocio B2B, ahí se puede trabajar muchísimo, muchísimo más. El mundo retail, todo lo que tiene que ver con comercio puro y duro, pueden hacer muchas cosas muy interesantes. El sector financiero tiene unos gaps gigantes. O sea, tienes una banca tratando de mejorar y Ujú, tienes unos señores que no han podido entender y que definitivamente se exacto. tienen que alinear mucho más a las necesidades y expectativas del consumidor actual. Ahí es porque hay una dispersión gigante de todo tipo de entidades financieras. Ahí definitivamente cabe mucho. Sectores que lo hacen también bien, se me olvidó mencionar, por ejemplo, los temas de laboratorios de laboratorios médicos, de laboratorios que hacen medicamentos. Ahí hay muchos muy buenos ejercicios. En general, están trabajando. Yo creo que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con restaurantes y esto ahorita que tienen, que están tan impactados, pues trabajar en esa experiencia. Y más que como sector, sí como canal, por ejemplo, ahora en ese nuevo estilo de vida virtual donde se disparó el e-commerce, todas las estrategias digitales, ahí cabe mucho. Ya, todos ahora que estamos utilizando de manera intensa la compra y el adquirir productos y servicios a través de Internet, pues sí definitivamente ahí vemos que hay unas cosas que no están funcionando de manera correcta. En ese mundo digital, a, para aprovechar esa transición de la cantidad de gente que está llegando al mundo digital porque está encerrado en sus casas, sí creo que valdría la pena haber hecho o estar haciendo muchos más esfuerzos para que esa transición sea mucho más agradable. Entonces, yo siempre digo en mis charlas, ¿cómo es que tú tienes una página web sin un chat en línea, sin un click to call? Porque hay gente que no es capaz. Ahí veía una estadística complicadísima, 36% de las ventas por internet se caen en el pago. Ay, Es el fenómeno de los carritos llenos. Tú llegas al éxito, a la 14, hablando un poquito sí. más de la zona del eje cafetero, y junto a las cajas de pago hay un montón de carritos llenos de mercado ahí apilados uno sobre otro. Es exactamente lo mismo que pasa en Internet, pero pareciera que no hay acciones concretas para rescatar todas esas ventas. Y se perdió en el último momento la venta. Y se Cuando perdió ya, y no te llaman. Doña María Paulina, mire, veo que usted acabó, terminó todo y no compró. Cuénteme qué le ayudo. Esa mm, llamada nunca le esa llamada no existe. no. Esa llamada no existe. Y uno dice, ¿pero por qué? No Y en entiendo cómo términos es de, que, claro, y en términos de proceso de venta, ¿cuánto pasó para que llenara ese cuánto carrito? perdiste y la probabilidad de que esa persona vuelva a tu canal, si ya tuvo una mala experiencia, es complicadísimo. Pero no sé por qué es tan difícil que exista un entendimiento alrededor de esa situación. Ahí hay un reto bien interesante en ese sentido. Y hay una cosa que, digamos, tú la nombrabas al inicio cuando estábamos empezando a hablar del tema, y era dos elementos claves en las organizaciones. Todo lo que tiene que ver con la experiencia de cliente y la transformación digital. Y yo quiero que traigamos ese tema a este momento, cuando estás hablando de todo lo que tiene que ver con los carritos de compra, lo que acabaste de decir. ¿Qué pasa con las organizaciones en términos de transformación digital articulada a la experiencia de cliente? Pues mira que originalmente hace unos 3, 4 años, sobre todo cuando empezó fuerte el tema de transformación digital, que no es nada distinto que la incorporación de la tecnología al mundo de los negocios, es que eran como dos unidades independientes. Y lo que estamos viendo es que esto finalmente tiene que tener tiene que confluir en una misma línea, Ujú. porque pensar que la experiencia del cliente es una cosa y que la transformación digital es otra, no. Insisto, ¿cuál es el propósito de transformarme digitalmente? Pues que el cliente viva una experiencia distinta. Hay una frase muy bonita que tenemos nosotros en la compañía y es, hay que utilizar la tecnología para humanizar la relación con los clientes. O sea, la tecnología debe ayudar a humanizar la empresa, no a alejarla. Y creo que ahí hay un mal entendimiento de para qué es. Entonces, al final, ¿para qué transformo digitalmente mi negocio? Para vender más, pero para eso que necesito, poderle ofrecer opciones
al cliente, tener una multicanalidad, ser mucho más cercano, conocer más al cliente, porque la tecnología lo que me permite a mí es conocer el cliente. Nosotros tenemos otro concepto que es la personalización masiva. Si no fuera por la tecnología, Netflix no podría tener 5 perfiles en mi televisor, donde aparece el Jerónimo, mi hijo de 2 años, está Juliana de 15 años, está Vale de 17, está la mamá y el papá, no digamos los años, y tienen los perfiles totalmente diferentes. Si tú entras por Jerónimo y solo son muñequitos, entras por Valentina y solo son series, entras por la mamá y son películas para llorar, y entras por la del papá y solo son películas de bala. Entonces, eso lo logras por la tecnología. Entonces, la tecnología tiene que acercarte al cliente. La digitalización, aparte de hacerte eficiente hacia el interior, tiene que hacer que estés mucho más cerca al cliente, que lo conozcas más, que puedas llegar con una propuesta de valor personalizada. Yo no quiero ser uno más dentro de una compañía. Yo quiero que sepan quién soy, qué hago, a qué me dedico. Hoy por hoy tengo mucha información disponible. No tiene sentido preguntarle al cliente un montón de cosas cuando ya se sabe. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que la transformación digital, cuando tú la alineas o que le pones como propósito base, sorprender al cliente, definitivamente es donde se vuelve más potente. Claro, entonces no se vuelve como un gasto, sino que realmente empieza a agregar valor si lo estamos entendiendo Claro, bien. claro, no, el ROI y el payback de eso es altísimo. Claro. Por aquí, entonces, Eso te iba a decir, aquí tenemos unas preguntas, yo te ayudo con eso. Dice, ¿cómo hacemos que los directivos vean el potencial de la transformación digital de la experiencia? Que vean el beneficio para la compañía. yo lo que te diría es, digamos que el problema dentro de las compañías, esto es ROI, todo es ROI, retorno. ¿Cuál es el retorno? Y también existe otra cosa que se llama RON. Para un Ron. viernes por la mañana el Ah, RON nos eso vendría me bien, ¿no? Un gustaría roncito. mucho. Sí, sí, sí. El RON, y es el Return of Nothing, que es no lo haga. Listo, no lo hagamos. A ver ¿Qué qué pasa. pasa si no hacemos? La mayoría de las decisiones empresariales no son por ROI, son por RON. Es no lo hagamos. No, pues quitemos la publicidad. O sea, dígame cuántas ventas trae la publicidad. Esa respuesta Todavía no le han sacado la es complicada. fórmula directa. Pero hagámoslo al revés. No tengamos publicidad. No, jefe, no, hay que tener publicidad. Pero, a ver, pero si no le veo el ROI, pues ¿por qué? Por RON. Entonces aquí viene, digamos, el primer punto es, listo, no estemos en el mundo de la transformación digital. ¿Qué perderíamos? Primero, pues obviamente mucha competitividad porque mi entorno sí lo está haciendo. Por el otro lado, la transformación digital definitivamente sí trae muchísima eficiencia, pero recordemos que esto es un tema más de cultura, es de cómo la compañía empieza a entender que todas esas soluciones tecnológicas disponibles pueden hacer que la compañía sea más eficiente, se puedan orientar más al cliente y puedan personalizar mucho más su propuesta de valor. Entonces, definitivamente de lo que tenemos que hablar aquí es de negocio. O sea, al final todo esto tiene que impactar los resultados de negocio y claramente está demostrado que lo hace. Ahora, Pati Arenas dice, Sí, hay muchos bots y es terrible hablar un PC. total. Yo creo que es que los bots, es que vuelve y juega. Si la tecnología no humaniza la relación, es complicado. El bot funciona para atenciones masivas de interacciones sencillas. Entonces, si yo soy una telco y tengo un bot para consultar mi saldo, consultar cómo hago para pagar una factura, consultar cómo me doy de baja, cómo puedo adquirir más megas, pues seguramente un bot lo puede hacer de manera correcta. Lo que pasa es que lo que no puede suceder es que, esos bots, primero, no estén bien configurados o bien desarrollados, que sean un desastre que uno dice, oiga. Y segundo, el paso asesor. O sea, yo insisto, si tú limitas a los clientes en esta transición digital a que tenga la posibilidad de un contacto humano, lo que haces es generar una experiencia negativa y quizás incluso una aversión a ya no quiero volver a probar. Claro. Entonces, yo lo que te diría ahí es, primero, pues hay que configurar un robot bien configurado, con una tecnología que sea buena. Tercero, entender que no es para todas las interacciones. No todas las interacciones que yo tengo en una compañía
sirven para un robot. Hay tipos de consultas donde es necesario mapearlas, entenderlas y tener la capacidad de poner a alguien detrás de él. Y siempre la posibilidad de un desborde. O cuando alguien tuvo una mala experiencia con un bot. No pude, ese bot horrible, pésimo, no lo volvería a usar en mi vida y cuelgo. ¿Tú crees que alguien me llama a decir, señor, usted tuvo una mala experiencia, cuénteme, yo le ayudo? No. ¿Queremos invitarlo a que lo vuelva a probar? Cero. Entonces, definitivamente, insisto, no estamos aprovechando la bonita oportunidad que está dando esta situación para hacer una transición Sí. al mundo digital de una manera, pero se encuentra con esos tipos de situaciones y obviamente no lo estamos estimulando de forma positiva. Claro, y ahí es donde, digamos, también podría uno romper un paradigma y es que muchas organizaciones y las personas pueden pensar que esta transformación tecnológica reemplaza puestos de trabajo humanos y la idea es que no los reemplace, sino que potencie la capacidad de los seres humanos en la relación, porque me agiliza información, pero no decir voy a votar a todos los de servicio al cliente, voy a votar a todo el front desk porque voy a manejar puros robots, que creo que también es un error que está pasando mucho en compañías que ven que el ahorro puede estar en disminuir puestos de trabajo por un tema de transformación digital en tema, digamos, de soporte en experiencia de cliente. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que lo que tiene que ver con actividades rutinarias, pues definitivamente no, eso es una realidad. De hecho, en este momento, por estos efectos de la pandemia, sobre todo en la manufactura, en el mundo industrial, hay muchísima automatización, la robótica, es decir, las empresas también estamos entendiendo que tener grandes grupos de mano de obra es complicado y administrarlo, y ahora con todas las restricciones que hay, y estamos tratando de automatizar lo que se puede automatizar, pero hay que saber dónde pongo el recurso humano, y seguramente lo que hay es una reconversión de personas que hacían actividades muy rutinarias donde yo puedo tener tecnologías Claro. y ellos donde agregan más valor. Y sobre todo en ese agregar valor, no solamente desde la actividad, sino en el relacionamiento. Yo insisto, es que yo tengo que entender que hay unas interacciones en las cuales un bot lo puede hacer. Asignar una cita médica. Ahí estás disponibles, qué día, ¡pum! Escoja. Eso lo puede hacer un bot. Pero si yo tengo a mi hijo enfermo, no puede tener un bot, necesito hablar con alguien. Entonces, ese tema de estar escondiendo la posibilidad de contactar a un ser humano, pues me parece que no, que va en contravía de la realidad y la necesidad de los clientes. Vale. Aquí dice Saúl algo, dice, Juan, ¿cuál consideras debe ser el rompimiento para que las entidades públicas se suban al bus de experiencia de ciudadano? Vale. Sí, ese es un muy buen Buen punto. comentario, y también se habla de la experiencia del ciudadano, que definitivamente pues ahora, de hecho, por esta situación, somos altamente más exigentes. Como estamos en un estado muy ansioso de qué va a pasar, somos mucho más exigentes de lo que los gobiernos deberían hacer por todos nosotros. Y yo creo que las entidades de gobierno deberían entender que tener una experiencia del ciudadano positiva también es muy relevante. Primero porque lo deberían hacer por su vocación, porque al final las entidades del Estado, pues ¿quiénes son los dueños? Nosotros. ¿Y para quién trabajan y a quién se deben? A nosotros. Pero por el otro lado, porque lo pueden hacer mucho más eficiente. Es que yo cuando hablo de estos temas para tratar de convencer los altos directivos es, venga, ¿usted quiere ser más eficiente y ganar más dinero? Sí, pues trabaja en experiencia. Y lo mismo le pasa a las entidades. Si usted quiere ahorrar costos, si usted quiere lograr tener una capacidad de llegada a muchos más ciudadanos, si usted se enfoca en esa experiencia, lo puede hacer mejor. Entonces, pero no es desde el cliente trabajando enfocado en el cliente o en el ciudadano, yo consigo eficiencia. Lo que al revés no. Si trabajo solo en eficiencia, no necesariamente se logran mucho más esos propósitos de esas entidades gubernamentales cuando se enfocan en ese ciudadano, en cubrir esas expectativas, en hacérselo fácil, en reducir esa burocracia, en entender que hay formas diferentes de hacer las cosas, porque tenemos que llenar 22 formularios, porque hay que hacer 35 firmas, porque hay que hacer fila. Mira, ahorita hablando de estos temas con una compañía, una EPS, Sí. de la ciudad de Cali, ellos ya están entre ellos por la situación, pues cerraron sus dispensarios
de medicamentos y le están llevando los medicamentos a la gente a la casa. La gente les hicieron un formulario en su página web, la gente los solicita, ellos validan y lo envían. Eso es transformación digital, sí. Oye, después de que pase esto, ¿usted va a volver a abrir sus dispensarios? No, no lo vuelva a hacer. Ya la gente entendió que es mucho más fácil llenar el formulario y me lleguen a mi casa. Además, usted es más eficiente, porque usted gestiona sus inventarios y maneja la demanda. Cuando la gente llega ahí a la ventanilla a pedir algo, pues no necesariamente usted lo tiene. Pero si se lo llenan por un formulario web, sí. Pues mira ahí en un ejemplo un poquito alineado a lo que pregunta Saúl, donde yo puedo hacer una transformación digital, aproveché la situación y lo que tengo que hacer es que eso ya lo tengo que trazar de una manera definitiva. Y en el ejemplo que tú pones, algo muy, muy, muy claro también es el tema de la experiencia de la persona teniendo que esperar con un ticket a que le entreguen los medicamentos. Una persona de 70, 75 años, Claro, eso pero es cruel, entonces, independiente de la pandemia. pero ahí es donde está María Paulina el tema. La experiencia es mejor y soy más eficiente. Imagínese, ahí conjuga las dos. No, pero es que tengo que incurrir en un costo del delivery. Pero cuando tú lo analizas, y los deliveries hoy en día son muy baratos, es mucho más barato incurrir en ese delivery a tener una fila de personas acá, además un montón de gente atendiendo y además la gestión de inventarios es diferente, porque Claro. no sabes por qué medicamento viene. Entonces, cuando yo entiendo todo eso, digo, no, mira que cuando me enfoco en el cliente, es una mejor experiencia, están más contentos y yo soy más eficiente. Ese es un caso real. José Mejía te dice, ¿cómo conocer a mi cliente cuando mi servicio toca información sensible como el caso de su comportamiento financiero o temas médicos? Hay información que el cliente prefiere mantener de forma privada y que podría ser clave para dar una mejor experiencia. ¿Qué piensas? Mira que yo de hecho por esta misma situación que está sucediendo y ahí veía un par de estudios a nivel global, las personas estamos siendo más asequibles a entregar información personal. Es decir, cuando yo ya no puedo ir físicamente a los sitios donde yo estoy accediendo a mis compañías, a mis servicios a través de plataformas web, las personas están entendiendo que tienen que dar un poquito más de información. O sea, me toca dar el teléfono, me toca dar la dirección. Por ejemplo, ahorita todo el tema del e-commerce, chévere el e-commerce, pero las cosas todavía no se teletransportan. Hay que llevárselas a la casa a la gente. Entonces, estoy más dispuesto a dar un poquito más de información. Entonces, yo creo que definitivamente en la medida que el cliente entiende por qué tú necesitas esa información para brindarle una buena y mejor experiencia, están cada día más dispuestos a brindarla. Hay gente que definitivamente no, pero insisto, cada vez más son las personas que están dispuestas a hacerlo. Voy a tocar el tema, ahí hablan del tema médico, la telemedicina. Mira, varios de los que estamos aquí tal vez ya hemos tenido una cita médica con nuestro celular. Hace 4 o 5 meses hubiéramos dicho, no, ¿qué es eso? ¿Cómo una cita médica? Están locos. Alguien me decía ayer, no, es que tengo un dolor muscular, pero me atendió el médico y como no, por el celular, no, mira que él me decía que yo con mis dedos fuera tocando y con la intensidad del dolor de 1 a 10, yo le ponía el celular ahí y me pidió que pusiera una regla y con los centímetros iba diciendo y me dijo, no, el dolor suyo es del oblicuo, no sé qué izquierdo de la pierna y por lo tanto lo que tiene que hacer es esto. ¡Wow! Esa persona, la próxima vez que le diga, no tiene que ir a hacer fila al médico, va a decir, no, es que la vez pasada el señor me atendió por el celular. ¿Y funcionó? Y funcionó. Entonces, muchas más personas están dispuestas a acceder a servicios a través de este tipo de mecanismos. Habrá unos que no, pero ya son menos. Y esa es la transición que tenemos que hacer en ese cambio de comportamiento. Entonces, frente a lo que pregunta José, es si por esta situación las personas están mucho más dispuestas a entregar información personal, especialmente cuando se explica el por qué y obviamente obtienen un beneficio. Claro, y que yo siento que tiene que ver con lo que yo estoy buscando en esa empresa como solución. A mí no me pregunte cuánto le debo al banco y usted salud. Lo que pasa es que en estas transiciones, en estos cambios, hay que pensar cuál es el CBY del cliente. O sea, venga, ok, yo ahora entro por internet y yo ¿qué gano? O sea, ¿a mí qué me dan a cambio? No, venga, si usted entra por internet, pues no tiene que pagar estas cosas. Ah, chévere. No, es que si usted nos hace el pedido por internet, pues obviamente los costos son menores, entonces yo le puedo hacer un descuento que no tenía antes. Ah, chévere, porque es que a veces queremos que el cliente haga cosas,
pero el cliente dice, oye, ¿y yo cómo voy ahí? No, pues si yo no tengo ningún incentivo, pues claramente no voy a estar estimulado a hacer ese cambio en mi manera de relacionarme con la organización. Sí, si me va a desacomodar, acomódeme bien acomodadito de nuevo. O sea, no me Exacto, deje en ¿y la yo mitad de cómo la voy? nada. O sea, ¿cuál es el incentivo del cliente para, en estos temas de migración de canales? No es que entre al app, ¿y yo qué gano por entrar al app? Pero si tú no generas un estímulo, pues obviamente esa transición va a ser un poquito más forzada. Claro que sí. Bueno, Juan, yo creo que ya vamos llegando al final de nuestro Renga Talks. Esto creo que no sentimos el tiempo. Esto es un ratico para poder aprovechar tanto de tu experiencia y de tu conocimiento. No sé si para cerrar nos quieras como dejar algo, contarnos algo como para que todos nos podamos llevar acerca de lo que es el tema de Customer Experience y qué nos deja. Mira, yo te diría que lo más interesante de trabajar en experiencia de cliente claramente es que tus resultados de negocio se mejoran. Pero lo más interesante aún es que hace mucho más agradable tu trabajo, es mucho más interesante, logras mayor compromiso de las personas, porque obviamente esto al final también tiene una retribución en términos de, oiga, qué chévere que mi organización o mi empresa tenga clientes felices. No hay nada más agradable que recibir unas felicitaciones de parte de un cliente o una recomendación cuando a ti te llaman al teléfono y te dicen, Paulina, es que me dijeron, fulana de tal, que ustedes eran los tipos para ayudarme con, pues eso es altamente gratificante. Entonces, es interesante, es divertido y muy gratificante cuando las compañías entienden que la experiencia del cliente es una estrategia que les va a ayudar muchísimo en el desarrollo de su negocio. Pues por mi parte, muchísimas gracias. Espero que haya sido interesante para ti, para todos los que están en este momento reunidos, los que entraron y salieron también. Y pues Que los estamos bota la a su tecnología también. disposición y estamos a tu disposición para lo que consideren en futuras ocasiones. No, pues nada, Juan, darte las gracias. Yo creo que algo que yo me llevo personal en términos de nuestra compañía es el índice de recomendación. Ese me encantó. Ese índice de recomendación me parece algo poderosísimo que creo que no está tan sobre la mesa a nivel financiero y a nivel de medición del rendimiento de la compañía. Y creo que es bien importante. Ahí vamos a encontrar de pronto muchas oportunidades para crecimiento de negocio y ver el cliente de otra manera. Entonces, nada, a todos los que nos acompañaron hoy, darles las gracias por estar aquí, por acompañarnos y hasta una próxima. De todas maneras, sí quiero que tú le cuentes a la gente cómo consigue contacto de información de ISO, dónde están ustedes, redes sociales, todo eso. Nuestra página web es iso.es y pues yo estoy en redes sociales, en LinkedIn, en Instagram como Juan Carlos Mejía Villa. Y síganlo en ¿Vale? el tiempo con Entonces, el blog, que es muy chévere, lecciones de servicio al cliente. en el tiempo tengo un blog que se llama Lecciones de Servicio al Cliente y ahí estoy publicando distintos artículos. Hace poco el tema de cambios de comportamientos de consumidor y el último que escribí tenía que ver con experiencia del colaborador desde el teletrabajo, Miren lo que es interesante. pues, un reto bien grande. Entonces, bueno, ahí estamos a su disposición. Para ti, muchas gracias nuevamente por la oportunidad y por el espacio. Nada, Juan, a ti, de verdad, porque sabemos que este tema de tu compañía es bien demandante, entonces tenerte aquí en este desayuno virtual, sin cafecito, pero con todo el amor del mundo, ha sido, digamos, Y maravilloso y muy gratificante para Renga Consulting Group y para nuestros clientes y amigos y conocidos. vale, muchas gracias.